Hola a los que estén viendo la grabación, ya que era de esperarse que no asistiera nadie hoy día a la ayudantía por el hecho de que tienen certamen, y espero que al momento de que ya hayan visto esto ya lo hayan dado y espero que le haya ido súper. Vamos a comenzar con esta ayudantía que es demasiado cortita, ¿ya? Que respecto a una parte de estática de fluido y otro problema respectivo a dinámica de fluido, en la cual nos dice que la figura se adjunta, o sea, la figura adjunta se muestra un recipiente cúbico sellado, dentro del cual se encuentra una sección de perfil triangular maciza, y en cada uno de los costados de esta sección triangular se ha invertido dos fluidos incompresibles de distintas densidades, cuyas densidades son ρ1 y ρ2 respectivamente. Considere que el perfil no toca los costados del recipiente, ¿ya? Es decir, que solamente tenemos los fluidos que están ejerciendo la presión sobre este triángulo, este perfil que existe acá. Entonces nos están pidiendo determinar la fuerza que ejerce el fluido de densidad ρ1 sobre el perfil y lo mismo para el de densidad ρ2. ¿Ya? Recordamos que cuando nosotros teníamos una pared vertical, el fluido se ejercía de manera, hacía como una fuerza triangular hacia la izquierda aquí en este caso y aquí hacia la derecha. Pero aquí estamos ejerciendo fuerza sobre una pared que está inclinada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos primero a calcular la fuerza, cómo se va a expresar mi fuerza a lo largo de la altura del perfil, la fuerza de mi fluido. Y claro, pues mi fluido ejerce una presión igual a un ρgh, y este h depende de la altura. Un momento, ya continuando con la ayudantía, eh, nos pedían determinar los fluidos, pues, ¿ya? Entonces la presión que hacen los fluidos. Tuvo un break porque vino gente a preguntar sobre cosas del certamen. Ya. Ah, puta, claro. Estábamos acá y decíamos que, claro, pues la presión dependía de un RGH, en el cual el H dependía la presión dependía de la altura, y esta presión se va a estar ejerciendo sobre un área transversal de la pared, la cual se puede expresar como el diferencial de área igual a la longitud, o sea, al L grande, que está acá, por el L minúscula que vendría siendo esta función, este largo de acá, ¿ya? Es decir, un área. Entonces, reemplazando, vamos a tener que, claro, pues las fuerzas aplicadas sobre este elemento van a venir como la derivada de la función, de la fuerza, perdón, es igual al ρ, o sea, a la presión por la altura, que es una variable, y tenemos un diferencial de área, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza dependiendo del diferencial de área. Esto lo despejamos más bonito, es decir, reemplazamos la función de acá, el de A acá, y nos queda como un ρg LH1 de L1, ¿cierto? Ya, genial. Entonces, ahora por trigonometría, nosotros antes habíamos trabajado con solamente paredes verticales, pero ahora es una pared inclinada. Ahora, entonces tenemos que saber que nuestra altura, nuestro DH1, es lo mismo, nuestro DH1, esto, diferencial de H1, va a ser lo mismo que el seno de este ángulo, ya que tiene el mismo ángulo acá, por lo tanto el seno, tenemos esto acá, y vamos a tener que el seno del opuesto, claro, pues entonces el seno de este L acá va a ser igual al H1 acá. Entonces el seno del L1 va a ser igual al H1, por lo tanto tenemos esta relación de acá. Y reemplazamos. ¿Pero qué vamos a reemplazar? Nosotros vamos a reemplazar el de L1 para que quede el diferencial de H, porque esos valores de H los conocimos. Y claro, pues de 0 a hasta lo máximo de arriba, ¿cierto? Entonces reemplazamos en la función que teníamos antes y aplicamos integral. Entonces nos quedaría la fuerza ejercida sobre esta pared va a ser igual a ρgl seno de alfa integral de 0 a L de H en DH, ¿ya? Entonces con eso vamos nosotros por calcular finalmente lo que va a ser la fuerza de presión que se están ejerciendo sobre esta pared inclinada, ¿ya? En la cual es esto. Y para el caso B sería lo mismo, pero ojo, que tenemos otro ángulo y tenemos otra densidad, por lo tanto sería exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, pero para el otro lado, ¿ya? El cual nos da un valor de ρ2 GL al Q, 2 seno de beta, ¿ya? Exactamente lo mismo, pero con el seno cambia y en la densidad cambia, ¿ya? Nos dicen, como el perfil, o sea, perdón, la C nos dice encuentra la razón entre las densidades, ¿cierto? A ver, estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Encuentra la razón entre la densidad de los fluidos en función de los parámetros del problema. Nos piden calcular un ρ1 sobre un ρ2, ¿ya?
Entonces, esto omitarlo, porque nos equivocamos en tipearlo. Y la cosa de esto es la base del perfil. ¿Cómo se va a denotar? Se va a denotar simplemente como un L igual a un L seno de... Un momento. Esto se va a denotar como un... borrar. Vamos a tener el triangulito, ¿cierto? Donde vamos a decir que esto mide L, solamente por decirlo, y que este es el largo de la base. Entonces, el largo de la base va a ser igual a L coseno de beta más L coseno de alfa, ¿cierto? Porque aquí tenemos un alfa y aquí tenemos un beta. Entonces, esta primera de acá nos va a dar esta componente de acá, y esta componente de acá nos va a dar el resto de B. Por lo tanto, sería todo eso la base. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular el torque desde el ortocentro, y como sabemos que la figura va a estar en equilibrio, por lo tanto, la suma de esos torques van a ser iguales. O sea, es decir, los torques van a ser iguales. Por lo tanto, ahí tenemos ya una relación en la cual nosotros podemos establecer para poder generar la relación entre las densidades. Entonces, eh, luego de haber sacado nuestro largo y las fuerzas totales, tenemos que se pueden expresar las distintas medidas de los vértices inferiores como esto, ¿ya? Que esto lo habíamos calculado acá arriba, o sea, en el triangulito, perdón. Luego los brazos de los torques de F1 respecto al ortocentro de esta cuña, de este perfil, se expresan de la siguiente manera. ¿Ya? Esto es netamente el teorema del coseno. ¿Ya? Para así poder establecer los ángulos que forman el perfil la base del perfil, perdón. ¿Ya? ¿Cierto? Y estos V1 y V2 vendrían siendo los brazos respectivos de cada perfil. Entonces, con esto vamos a tener los brazos de los cuales de donde se va a generar nuestra fuerza, y vamos a aplicar lo que es el torque respectivo a cada uno de los lados. Entonces vamos a tener el torque en la parte del triángulo del perfil lado izquierdo y el torque al perfil lado derecho. Y entonces, como le habíamos dicho que estaban en una condición de equilibrio, vamos a proceder a ¿qué? A igualar nuestros torques. Entonces, igualando nuestros torques, vamos a tener la siguiente relación de las densidades, la cual nos da finalmente una relación entre ρ1 sobre ρ2 igual a b2 sobre b1, seno de alfa, coseno de beta, más el ángulo donde estaba el perfil, y lo mismo para el otro caso. Eso era un poco más de lo mismo que habíamos pasado anteriormente en lo que es estática de fluido, y esto ya es parte de dinámica de fluido. ¿Ya? Esto es como materia nueva que ustedes están viendo. Entonces nos dice que un estanque transversal, de área transversal A, contiene agua hasta el nivel I igual a H, ¿ya? Contiene agua hasta acá arriba, medido desde su base, acá, y dos tapones se encuentran cubriendo dos agujeros pequeños e idénticos de área A minúscula cada uno y en las posiciones 1 y 2. ¿Ya? Entonces tenemos dos agujeritos aquí. La altura de I igual a H y igual a 0 respectivamente, es decir que el tapón 1 está a una altura de H minúscula y el tapón 2 está a una altura de igual a 0. En el instante de cero, ambos tapones son retirados, ¿ya? Por lo que el agua comienza a escapar de ambos agujeros, y considerando que el área del cilindro, del estanque, es igual a 1000 veces el área del agujero, ¿ya? Y la velocidad de vaciado es estacionaria. Entonces, vamos a calcular las velocidades en las cuales, la velocidad de vaciado nuestro agujerito, ¿ya? Entonces, en T0, ¿cierto? Aquí, para este tipo de casos de fluido, de dinámica de fluidos, siempre Bernoulli. Entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli, tenemos nuestra ecuación de Bernoulli para ambos lados. La presión en el punto máximo va a ser cero, por lo tanto se van a igualar. Vamos a tener presión atmosférica tanto afuera, tanto como aquí al fuera del estanque, ¿ya?
Esto es para los puntos 0. Imaginemos que esto es un punto 0 y esto es un punto 1. ¿Ya? Entonces tenemos la velocidad 0 de acá, igual a la velocidad, tenemos la velocidad 1. Tenemos que cuando se retiran la presión de acá, justo aquí afuera, va a ser la presión atmosférica, y la presión de acá va a ser presión atmosférica, por eso se anulan, y nos va a quedar la siguiente relación, que es V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado, igual a 2G y menos H, ¿ya? Lo mismo hacemos para la forma 2, o sea, de 0 a 2, ya imaginando que aquí hay un 0, y obtenemos la siguiente relación, ¿ya? Ahora tenemos que aplicar la ecuación de continuidad, que nos dice que el caudal de ejercicio para carrera, o sea, el caudal de bajada acá, va a ser igual a la suma de los caudales que están saliendo. Es decir, yo estoy bajando lo mismo que esto está saliendo, ¿cachai? Entonces, claro, pues no se va a perder por ningún otro lado que por estos dos orificios, y el agua que se va a perder por estos dos orificios va a ser igual al agua que va de bajar de acá, ¿ya? Entonces, tenemos esta relación, vamos a tener claro, caudal es área por velocidad, por lo tanto tenemos A o B, y tenemos esta siguiente relación. Acá nos dice que V0 es A sobre A al cuadrado y la respectiva velocidad. Teníamos que, claro, pues, A es 10 a la menos 3 y A al cuadrado, A sobre A al cuadrado es 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué pasa esto? Es tan baja la velocidad cero, por lo cual, ¿qué pasa con esta velocidad? Se tiende a llevar a cero. ¿Ya? Es tan baja que se desprecia, ya que los agujeros son tan pequeños en comparación al área del estanque que la velocidad de bajada es poca, es mínima, se tiende a cero, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en esta ecuación de acá, vamos a hacer las velocidades, las vamos a igualar a cero, a la velocidad de cero la vamos a igualar a cero, y vamos a hacer el respectivo despeje, y vamos a despejar B1 y B2, ¿ya? B1 nos queda de la siguiente manera, y B2 nos queda de la siguiente manera, ¿ya? Pero ahora, en T0, B1, claro, depende de nuestro I que era una variable que nos dependía de la posición del agua, va a estar a una altura h, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la velocidad de salida de nuestros dos agujeros va a ser esta en T0 y esta en T0, ¿ya? Entonces, estas son las velocidades que van a tener los agujeros en ese instante. Son una velocidad de vaciado estacionario. ¿La ve? Nos dice, calcula cuánto tarda el nivel del agua en el estanque en alcanzar la altura I igual a H. Es decir, que yo termine, o sea, que solamente después de cierto tiempo, todo lo que yo vacíe va a terminar hasta esta altura. Es decir, que va a dejar de salir por el agujero 1. Entonces, ¿qué nos piden calcular? Nos piden calcular el delta I en dt, ¿cierto? ¿Cuánto va a bajar? Dependiendo de la velocidad de, vaciado, de bajada, que es la de V sub 0, que es casi tendiendo a cero. Entonces sería velocidad igual a menos de I en dt, y vamos a trabajar con la ecuación de continuidad, la cual nos dice que el caudal 0, perdón, es igual a la suma de los otros dos caudales. Nosotros conocimos previamente las velocidades en T sub 0, por lo tanto, y en la velocidad es para un I en general. Nosotros vamos a reemplazar nuestras velocidades en la ecuación y vamos a tener nuestro DI en dt. Y este DI en dt, nosotros lo que queremos hallar es, claro, pues, ¿cuánta es este I? Sería h menos el otro h minúscula, ¿cierto? Que sería esta diferencia de acá. Entonces, reemplazando, vamos a pasar el dt hacia el otro lado, aplicamos la integral en ambos costados. ¿Para qué? Para integrar respecto a I y integrar respecto a dt, para que este nos dé el tiempo. Y este nos va a dar, claro, pues, el valor del tiempo, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar este inicial menos este final, o sea, sabemos que el t es 0, por lo tanto nos va a quedar solamente el tiempo en que se demoró en alcanzar el otro estado, y aquí vamos a tener lo distinto a h. Vamos a tener el h inicial, que va a ser el tope del estanque, y el h final, que va a ser la altura del agujero 1. Entonces, tenemos que T1 es igual a la integral, y evaluada en qué? Entre el h mayor, el h más alto y el h del primer tapón. Entonces, eso nos da el vaciado hasta la altura h, hasta la altura h minúscula. Entonces, eso es lo que tarda nuestro estanque en vaciarse, hasta esa altura. Pero ahora nos piden
¿Cuánto demora el estanque en vaciarse completamente? Ya, pero aquí, ¿qué pasa? Aquí nosotros dejamos de vaciar por el agujero uno, entonces solamente consideramos que se vacía por el agujero 2. Y nosotros hacemos lo mismo que hicimos previamente, el tema de los caudales, pero en vez de V1, o sea, en vez de V1 vamos a tener solamente A de 2, ¿ya? Por lo tanto va a ser solamente A raíz de G de 2GI. Entonces, despejando, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la integral de dt, pero en este caso vamos a tener el tiempo que se demora desde h, desde la altura h hasta que llegue a cero, hasta que se vacíe. ¿Ya? Entonces vamos a tener el mismo despeje, la integral de i, que va a ser la altura a la cual va a vaciarse, y t va a ser el tiempo en demorarse. Aquí vamos nosotros solamente a calcular el tiempo desde h hasta cero. ¿Ya? Entonces, teniendo el tiempo desde h hasta cero, vamos a tener el siguiente resultado. Nosotros obteniendo este resultado, nosotros sabemos que este 2 va a corresponder a lo que mi estanque se va así, llegue desde acá hasta acá. Y el T1 va a ser que llegue desde acá hasta acá. Por lo tanto, el tiempo que se demora en vaciarse completamente va a ser la suma entre T1 y T2, que lo expresamos de la siguiente manera. Tenemos T1 y tenemos T2. Por lo tanto, el tiempo total de vaciado va a corresponder a la suma de de estos dos resultados. Y eso sería por hoy. Les dije que era cortita, solamente que vinieron alumnos a preguntarme respecto al certamen uno. Así que eso, que les vaya súper. Y de verdad que espero de corazón que le haya ido súper bien en el certamen uno. Y eso, que les vaya súper. Chau, chau.